Hola de nuevo y bienvenidos a un nuevo vídeo de la historia y otros cuentos. Con este vídeo cerraremos el ciclo que hemos dedicado a la época de las revoluciones liberales en la Europa del siglo XIX. Este último vídeo lo vamos a dedicar al proceso de unificación de Alemania. Este proceso toma como punto de partida la situación de 1815. Recordemos que al igual que ocurrió en Italia, en 1815 la marcha de Napoleón, que había conquistado todos estos territorios, deja la necesidad de reorganizarlos. Esta reorganización correrá a cargo de las potencias vencedoras, de las potencias absolutistas del Congreso de Viena. El resultado va a ser una simplificación de la situación en Alemania. En Alemania nos vamos a quedar con alrededor de una treintena de estados de diverso tamaño, algunos ciudades-estado, otros territorios medianamente grandes, como por ejemplo Prusia o Baviera, y también con dos grandes estados con posibilidades de liderar esta unificación alemana. Vimos en el vídeo anterior cómo en Italia este papel lo había jugado el reino de Piamonte-Cerdeña, bajo el gobierno de Víctor Manuel II y de su ministro Cavour. En este caso hay dos candidatos para ejercer ese liderazgo. Por un lado estaría Prusia, en el norte, un país que se ha modernizado muchísimo, que ha creado un ejército bastante fuerte, y por otro lado un gran imperio como Austria, un imperio plurinacional, centrado en Viena, pero que está integrado por poblaciones de muy distinta nacionalidad. Una ventaja que tenía Prusia, por ejemplo, es que todo su territorio es territorio principalmente poblado por alemanes. No debemos olvidar también que en Alemania existe una clara división religiosa entre un norte protestante y un sur católico. De hecho, Prusia es principalmente protestante y Austria es principalmente católica. Y esto se va a ver mucho en los aliados que uno u otro país vayan a ir teniendo. Quien tomará la iniciativa será precisamente Prusia. El rey de Prusia, Federico Guillermo IV, tenía como canciller, como hombre fuerte, a Bismarck. Otto von Bismarck, un personaje muy interesante, de estos los que el fin siempre va a prevalecer sobre los medios, dotado de una enorme astucia y habilidad para manejar las situaciones. La idea de Bismarck es que para liderar, que Prusia debe liderar este proceso, porque es el Estado que ha puesto en marcha una revolución, un proceso de industrialización más fuerte. Además ha reorganizado militarmente el país, es una sociedad bastante disciplinada y organizada, y ellos son los mejor preparados para llevar a cabo esta unificación en el momento, no olvidemos, en el que están en pleno efervescencia las ideas nacionalistas. Para conseguirlo considera que debe aislar a Austria, es decir, Austria debe quedar a un lado para que Prusia se convierta en el verdadero dirigente de todo este proceso. Para ello va poniéndole como una especie de pruebas a los austriacos. La primera será el Zollverein. El Zollverein es una unión aduanera entre los diferentes estados alemanes. La idea era que las mercancías producidas en cualquier territorio alemán pudieran circular por el resto de los países que formarían este acuerdo aduanero. Esto obligaba a los austriacos a tomar una posición, es decir, no todo el imperio austriaco entraría dentro del Zollverein, porque solo la parte austriaca sería reconocida como territorios alemanes, y el resto de su imperio quedaría fuera. Por lo tanto, Austria debe optar por seguir promocionando este imperio plurinacional, apoyándose en él, o formar parte de esta unión aduanera. Austria se decidirá por mantener su imperio plurinacional. ¿Qué es lo que ocurre? Que Prusia a partir de ese momento va a asumir el liderazgo alemán. De alguna manera está diciendo a los demás, fijaros cómo los austriacos están a otra cosa, mientras que los prusianos sí que estamos totalmente convencidos de la necesidad de unificar la nación alemana. El siguiente paso que se va a producir dentro de la unificación alemana se escapa un poco al control de Bismarck, y es la revolución de 1848. Esta revolución, encuadrada en toda la época de la primavera de los pueblos, cuando hablamos de ella en el vídeo anterior, nos centramos sobre todo en Francia y en Austria, pero no hablé para nada de lo que había ocurrido en Prusia y en el conjunto de Alemania. Esta revolución, también una revolución de corte liberal, va a estallar en 1848 y va a llegarse incluso a proclamar un parlamento alemán, el Parlamento de Frankfurt, un parlamento para un estado que todavía no existía, donde irían representantes de todos los territorios alemanes. Este parlamento llega a
redactar una constitución de corte liberal, para crear una monarquía constitucional, una monarquía liberal, y ofrecen este trono, la posibilidad de liderar este proceso a Guillermo de Prusia. Lo que pasa es que no es la idea que tenían Bismarck y Guillermo de cómo debía crearse esta unificación alemana, y van a rechazar esta posibilidad, y en cuanto va a poder reorganizarse Prusia, va a sofocar todos los movimientos revolucionarios que se estaban produciendo en aquel momento. La revolución de 1848 va a fracasar en Alemania, y este intento de una unificación a través de una constitución liberal va a quedar en agua de borrajas, no va a llegar a ninguna parte. Continuando con la estrategia de Prusia, van a comenzar los enfrentamientos bélicos. De estos enfrentamientos bélicos habría que destacar primero el asunto de los ducados. Los ducados de Schleswig y Holstein, que quedaban bajo control danés, y por un problema sucesorio esos ducados queda su control vacante. Prusia considera que son territorios de mayoría alemana, y por lo tanto deberían integrarse dentro de esta unificación alemana que están proyectando. Para ello declararán la guerra a Dinamarca y exigirán al resto de los territorios alemanes que se posicionen. Austria en este caso sí que apoyará las pretensiones de Prusia. La guerra con Dinamarca será una guerra en la que Dinamarca no tenía ninguna opción, y estos territorios quedarán bajo control de los alemanes. Se llega a una especie de acuerdo para repartirse el control de los territorios, pero el incumplimiento por parte de Prusia llevará a una declaración de guerra. En 1864 estalla la guerra entre Prusia y Austria. Esta guerra, me gustaría recordar que en el vídeo anterior vimos cómo, aprovechando su alianza con Prusia, Victorio Manuel II consiguió hacerse con el control del Véneto. Es precisamente esta guerra, ¿no? Prusia contará con el apoyo de Italia, que quiere siempre que puede enfrentarse de la mano de otra gran potencia, pero enfrentarse a Austria, y Austria será derrotada. Ahí queda bien claro que Austria es un gran imperio, un imperio histórico con un ejército centrado en la aristocracia, pero Prusia se ha modernizado, tiene un ejército mucho más moderno, con menos soldados, tiene una capacidad bélica muy superior a lo de los austriacos, a los que va a derrotar. Todavía quedará un último paso, es decir, en este caso es verdad que lo que va a ocurrir es que, derrotado a Austria y sus aliados, ¿vale? Pues los estados del sur principalmente se aliaron con Austria. Derrotado se crea una especie de confederación germánica que incluirá a todos estos países y obligará a Austria a alejarse de la política alemana, y Austria lo que perderá será el Véneto, es decir, ese territorio que pasaba a los italianos. El último paso que va a poner en marcha Bismarck para acabar con esta unificación alemana va a ser una guerra contra una gran potencia. En este caso lo que él quiere es un enfrentamiento de todos esta confederación alemana frente a otra gran potencia, y esta será Francia. Es decir, muchas veces los nacionalismos se crean como oposición a otro nacionalismo, y Francia era el enemigo ideal. Debido a una situación en la que España juega un papel importante pero un poco de rebote, cuando se va a coronar un nuevo monarca en España tras la expulsión de Isabel II, Prim, que en aquel momento era el presidente del gobierno, estaba buscando a ver quién podía hacerse con la corona, y la posibilidad de que un rey alemán pudiera llegar a la corona de España no gustaba entre la diplomacia francesa, que se posicionó en contra de ello. Aprovechando esta situación, Bismarck lo vendió como una ofensa a los alemanes y declaró la guerra a Francia. La guerra fue una victoria sin paliativos del ejército alemán, y en el mismo Palacio de Versalles Guillermo IV se proclama emperador con el nombre de Guillermo I, ya no de Prusia, sino del Imperio Alemán. Había nacido el Segundo Reich. Se crea una nueva Alemania con unas fronteras que englobarían todos estos territorios que están marcados aquí con esta línea azul, a los que habría que añadir los territorios de Alsacia y Lorena, que serán arrebatados a Francia. Es cierto que ese gran proyecto de la Gran Alemania, con todos los territorios donde habitara gente de habla alemana, quedaba todavía inacabado porque Austria no formaría parte de él. Ya Alemania había pensado en su victoria contra Prusia, no apretar demasiado porque podría ser en el futuro un posible aliado, pero también no debemos olvidar que se están poniendo las bases para esa enemistad. Bueno, se han puesto ya, de hecho, las bases para la enemistad
continua entre Francia y Alemania, la desconfianza entre ambos países, que va a durar toda la primera mitad, finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, y nos va a llevar a 3 terribles guerras. Esta guerra franco-prusiana, pero también no lo olvidemos la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Hasta la creación de la Unión Europea, Alemania y Francia se van a enfrentar continuamente por el control de Europa. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, y también con esto terminamos nuestro repaso a la época de las revoluciones que hemos visto desde 1820. Bueno, en realidad empezamos un poquito antes con el Congreso de Viena y hemos llegado hasta 1871 con la unificación tanto de Italia como de Alemania, que por cierto, antes de que se me olvide que no lo he comentado, esta guerra franco-prusiana es la que provocó que las tropas francesas tuvieran que abandonar Roma y permitió a Víctor Manuel apoderarse de sus territorios. Es decir, esta guerra franco-prusiana permitió poner fin al proceso de unificación alemana y de rebote también puso fin al proceso de unificación italiana. 2 países que van a jugar un papel importantísimo a partir de ahora en los acontecimientos europeos.